curso que estamos realizando de Historia de la Salvación de nuestra vida. Está organizado desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Cañadón Seco, cuyo administrador parroquial es el padre Humberto Ramírez. En este curso estamos haciendo un recorrido desde Abraham a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya les agradecemos y nos encontramos en 15 días. Bueno, hacemos una breve oración para... Yo me acuerdo que cuando nos introdujo Andrea en este tema de Abraham hasta nosotros, hasta Jesús y de Jesús a nosotros, ella había enfatizado esta como triple lectura de la Biblia y de la palabra, que era el aspecto, bueno, literario, histórico y teológico. Y nosotros en realidad le hacemos más énfasis al teológico, porque es del cual queremos nutrir y fortalecer nuestra fe. Y enfatizó mucho Andrea el tema de hacer un abordaje de la Biblia orante, o sea, hacer una lectura orante, no nos hinchaba con eso, hacer una lectura orante, que en realidad es lo que queremos enfatizar a lo largo de todos estos encuentros no para que sean encuentros de orden académico, de aprender cosas sobre Abraham, Moisés, Jesús, sino que sean encuentros que nos ayuden a introducirnos en este misterio de la fe, introducirnos, profundizar, crecer en el conocimiento y en el amor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer hincapié en eso, en la lectura teológica y en una lectura fundamentalmente orante. Por eso que, bueno, introducimos este encuentro y lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Jesús, muy sencillamente, le pedimos a Él que está presente en medio de nosotros, que nos anime con su mismo Espíritu Santo, que Él anime este encuentro con su mismo Espíritu, para que podamos conocerlo más profundamente a Él, al Espíritu, a Dios, y para poder amarlo cada día con mayor fervor, con mayor pasión. Y también para poder entregarnos con mayor compromiso al Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con el camino que nos había abierto Andrea con el tema de Abraham, ¿no? Abraham. Bueno, quedaron varias cosas por explorar. Después de que ella nos dio la charla, yo me puse a estudiar un montón de cosas porque quedó un camino largo por recorrer, ¿no? Bueno, pero hubo algunos hitos o algunas frases que quedaron muy acuñadas en la charla de Andrea, bueno, muy en torno a la promesa, ¿no? A esa promesa fundacional que le hizo Dios a Abraham, ¿no? Ahora, la intención nuestra es hacer como un salto, ¿no? De Abraham saltar a Jesús, después volver a Moisés y saltar a Jesús, después volver así, ir atrás y volver adelante, ir atrás y volver adelante. Ahora, la dificultad que yo encontré para abordar esta temática de la promesa, de la fe, bueno, todo esto que está en torno a Abraham, pero con Jesús, con la persona de Jesús, bueno, hay una problemática inicial, un obstáculo con el que me encontré. Primero, porque a Jesús nosotros lo conocemos en realidad empíricamente, desde que nosotros somos chiquitos o desde el momento en que nos convertimos, pero cuando nosotros queremos hurgar y profundizar en la persona de Jesús, tenemos los 4 evangelios. Y vamos a Marcos, o vamos a Lucas, o a Juan, al que más nos guste, el que mejor entendamos. Tenemos al menos esas 4 fuentes canónicas para conocer a Jesús y para poder rezar con Jesús desde cada uno de los evangelios. Ahora, cuando vamos a Abraham, que empezamos la otra vez con Génesis, capítulo 2 en adelante, claro, ahí tenemos como un problemita, tenemos un problemita, porque el Génesis en realidad es un libro, el Génesis y los demás que vienen después, ¿no? Todo el Pentateuco,
son libros en realidad que no son como los evangelios, que son, o sea, 4 miradas o 4 abordajes teológicos, 4 abordajes de fe del mismo y único acontecimiento, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Los 4 abordan el mismo acontecimiento, pero cada uno con su mirada, cada uno desde su perspectiva, desde su propia experiencia de fe. En cambio, con el Génesis, el problema que tenemos es que no tenemos en el Génesis como 4 miradas diferenciadas de Abraham. Tenemos varias miradas de Abraham, pero todas justapuestas, todas metidas o entrelazadas una entre la otra. Entonces, claro, uno se pone a leer el 11, el 12, el 13, y hay cosas, la verdad, que se repiten, aparecen duplicados, bueno, se nos mezclan las cosas. Entonces, con Abraham, en realidad, la complicación que tenemos es que el Génesis y también los otros libros, en realidad están entrelazados, también, no diría yo 4 evangelistas, pero sí hay como 4 tradiciones o 4 escritos diferentes. Y otro problema más, porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es que se escribieron contemporáneamente a Jesús, pero muy cerquita de Jesús, 15 años, 20, 30, 50 años. En cambio, Abraham no fue así. Abraham se escribió, no sé cuándo fue Abraham, 1800 y pico, antes de Cristo, la vida del patriarca, ¿no? ¿Cuándo empezaron a escribir sobre Abraham? Yo qué sé, en el 1000 habrá sido. Las primeras liñitas sobre Abraham en el 1000, está la tradición oral, pero los primeros escritos. Y escribieron en el 900, en el 800, en el 700, en el 500, no sé cuándo terminaron, pero en el 400. O sea, ¿saben lo que es escribir de una persona durante 500 años? 500 años. ¿Cuántas manos, cuántas experiencias de fe pasaron estos judíos escribientes, estas personas creyentes? Bueno, muchas manos. Y fundamentalmente los biblistas dicen que hay 4 manos que acuñan todo el Pentateuco, que son 4 corrientes bíblicas o teológicas. Yo al menos me quiero detener en 3 de ellas porque están justo entrelazadas en estos capítulos que nos introdujo Andrea. ¿Y por qué me quiero detener en ellas? Porque como nuestra intención es saltar a Jesús, me puse a pensar, ¿cómo conoció Jesús a Abraham? Bueno, uno dice, la salida fácil, bueno, Jesús es Dios, Él conoce todo. No, vamos a ver. O sea, como Dios conoce todo, pero Él es verdadero hombre. Como verdadero hombre, Él tuvo que aprender, como vos, como yo, como el Papa, como cualquier hijo de vecino. Y de Abraham, Él no es que a los 5 años se le puso a hablar a la Virgen María, vos sabés que Abraham, bla, 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 como que ya sabía la historia. Él la tuvo que aprender también. Es verdadero hombre Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, bien como dice el evangelista Lucas, él iba creciendo, pero no solamente en estatura. Primero era chiquitito, de bebito, iba creciendo, iba ganando peso, pero también iba creciendo en conocimiento y en gracia, pero en conocimiento. Entonces él aprendió de Abraham. No sé cómo sería la catequesis de su tiempo, pero alguien le habló de Abraham. Y seguramente cuando aprendió de Abraham, aprendió entrelazado con estas tradiciones que dieron cuenta de todos estos primeros libros, que ya les vuelvo a insistir que son 500 años de escritura. Bueno, entonces yo quiero detenerme en 3 de estas fuentes, porque tienen mucho que ver con lo que nos introdujo Andrea, pero lo quiero trasladar a cómo lo habrá experimentado Jesús. O sea, si Jesús lo que aprendió de Abraham, ¿lo replicó igual? ¿O hizo otra cosa totalmente distinta? No contradictoria, no en contra, pero distinta, diferente, o sea, como llevando ese conocimiento teológico de Abraham a una plenitud inexplorada por el pueblo judío, hasta Jesús. Bueno, entonces, a ver, les muestro, a ver, estas líneas. Compartir, vamos a compartir. Ahí me están viendo esa fotito, ¿la están viendo? ¿La ven o no? ¿Hola? ¿La ven o no? ¿Alguien la ve? Sí. Ah, Sí, bueno, la sí, ve. perfecto. Si no me dicen. Sí. Eso, si no me dicen, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a empezar. Mira, Abraham, nosotros tenemos con Abraham,
Bueno, entonces tenemos con Abraham, miren, tres grandes corrientes que aparecen escritos, que están plasmados en estos capítulos del Génesis, de los cuales aprendió seguramente Jesús, de sus maestros, de las personas que le enseñaron la Torá. Una primer corriente, bueno, si me aparece acá, no sé por qué no me aparece. Ahí apareció. A ver si aparece, ahí está. Esta es la primer corriente. Mira, hay una primer corriente en estos. Es difícil encontrar en qué capítulo y en qué versículo. De hecho, los que tienen la Biblia de la latinoamericana, si alguno tuviera la latinoamericana distingue con distintos tipos de letrita estas corrientes, ¿no? Bueno, esta primer corriente se llama la yavista, ¿no? Bueno, vaya a saber por qué, pero bueno, los biblistas estudian estas cosas, ¿no? Denominaba a Dios como Yahvé. Y esta corriente bíblica enfatiza mucho el tema que nos introdujo Andrea, la promesa. O sea, enseñan a Abraham como el padre fundacional del pueblo. O sea, si hay que buscar un momento histórico en el cual se fundó este pueblo de Israel, bueno, está con este hombre, con este patriarca, Abraham, y fundamentalmente por la promesa. Ahora vamos a hacer el recorrido recordando lo que nos dijo Andrea de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y lo que me preocupa a mí es ver cómo lo entendió Jesús, cómo él reeditó esa promesa de Dios hecha a Abraham. Bueno, esa es la primera corriente. La segunda, centrada en la fe de Abraham. Bueno, no lo llegamos a ver mucho con Andrea, pero la sabemos nosotros de catequesis, se acuerdan de Isaac, de ese ofrecimiento que iba a hacer de su hijo, y bueno, esa actitud incondicional que tiene Abraham de creerle a alguien que conoce a medias, porque todavía Dios no lo conocía, o sea, no era una persona súper conocida, un ser súper conocido para él. Recién lo conocía y sin embargo tuvo una entrega incondicional a él, incluso a punto de entregarle la vida de la persona más amada para él, Isaac, ¿no? Bueno, la fe, esta es la segunda corriente, que es una corriente que los biblistas la llaman eloísta. La primera es la yavista, centrada en la promesa. La segunda es la eloísta, centrada en la fe de Abraham. Por eso decimos que él es el padre. Él es el padre de la fe, es claramente el padre de la fe, porque con él inicia esta experiencia de confianza incondicional a Dios. Bueno, la tercera corriente, yo voy a ir un poquito rápido para no quedarme atrás, ¿no? La tercera corriente, que es la sacerdotal, probablemente esta corriente fue la que le dio los últimos retoques a este Pentateuco. Bueno, y está muy centralizada en la alianza, en el pacto, en el compromiso. Es un compromiso entre Dios y este hombre, no digo Dios y su pueblo, porque todavía el pueblo no había nacido, recién con este hombre empieza a nacer el pueblo. Bueno, es muy interesante ver cómo hay una relación intrínseca entre estas tres corrientes, o sea, los que escribieron este Pentateuco, los que les tocó hacer la edición, que será por el 500, el 400 años antes de Cristo, cuando hicieron a la vuelta de Babilonia, hicieron este escrito, se valieron de estas tres corrientes, la yavista con la promesa, la eloísta con la fe y la sacerdotal con la alianza. Así como queda figurado una historia de amor, se me ocurría a mí, cuando vi estas tres palabras, digo, esto es una historia de amor, la promesa, la fe y la alianza. Se me vino a la cabeza como la historia de dos enamorados, dos novios, dos chicos que se conocen, se enamoran, a más no poder, están obnubilizados uno del otro, y se prometen amor eterno, un amor eterno para toda la vida, que está fundado en la confianza incondicional que se tiene uno al otro. Inimaginable es para uno o para otro, para ella o para él, imaginar que el otro no va a responder a este amor. Uno, cuando está enamorado, ciego, una promesa para toda la vida, fundada está en esta confianza incondicional y sellada en la alianza, cuando se casan, el contrato, el pacto, llamémoslo como querramos, ¿no? Bueno, el pueblo de Dios también hizo este recorrido, una promesa que es un acto fundacional. Acá Dios funda el inicio de este pueblo con esta promesa, ahora la vamos a recordar, que nos habló de esto Andrea, ¿no?
el acto fundacional. La fe, que es el acto del ser humano que permite la constitución de esta promesa, hecha alianza y hecha pacto y hecha un contrato, ¿no? Bueno, lo que me interesa a mí llegar ahora a Jesús, queremos llegar a Jesús. Entonces les propongo retomar tanto la promesa, tanto la fe y tanto la alianza en Abraham, pero eso desplegado hasta la época de Jesús. Bueno, acá les puse, ¿no? Promesa, fe y alianza. Quiero saltar de Abraham a los judíos, la época de Jesús, que Jesús aprendió a Abraham de este pueblo judío, estamos hablando, no sé, del año 0, 5, 10, o sea, cuando empieza nuestra era, y de los judíos quiero ver cómo Jesús replanteó, revió el tema de la promesa, la fe y la alianza. ¿Les parece? Bueno, vamos a avanzar con la promesa. Siempre que hay una promesa, esto lo voy a pasar por alto, siempre que hay una promesa, hay alguien que es el que promete, ¿no? Alguien te dice, bueno, yo te prometo que. ¿Quién era el que prometió en la promesa de Abraham? ¿Quién fue el que prometió? Bueno, podríamos decir que es un Dios poderoso, un Dios, digo uno, porque no nos vamos a confundir. En la época de Abraham, esto es interesante observarlo. Vamos a dejar de... No nos vamos a confundir, nosotros creemos en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero pensemos que hace 1800 años, casi 3800 años atrás, la época de estos arameos errantes, no había noción de un Dios verdadero, único, poderoso. Cada grupo, cada clan tenía su Dios, ¿no? Lo que pasa es que Abraham se topó, ya siendo mayor, un hombre adulto, ya todavía sin hijos, se encontró con esta experiencia fuerte de un Dios que lo iba a proteger a él y a toda su descendencia que todavía no tenía, pero lo iba a proteger. Entonces, el que hace la promesa en realidad es este Dios que funda este clan, este grupo nómade, es un grupo errante que anda de lado a lado, y es la experiencia de un Dios frente a los otros dioses. Pensemos que en la época de Abraham no es que había un solo Dios, o sea, Dios siempre fue uno solo, pero cada pueblo tenía su Dios, eso es muy importante, cada pueblo tenía su Dios. Los judíos poco a poco fueron descubriendo que ese Dios frente al concierto de otros dioses era el único, el verdadero. Pero eso fue un descubrimiento progresivo, diríamos, ¿no? Entonces, seguimos con esto. A ver, ¿dónde está? Seguimos con esto. La promesa. Bueno, entonces la promesa la hace un Dios poderoso, verdadero, es protector, ¿sí? ¿Qué les promete? Esto nos lo dijo Andrea. ¿Qué les promete? Ojo que cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué me promete a mí Dios? Yo lo que pienso es, no sé, en el cielo, la vida eterna. Acá la promesa no tiene nada que ver ni con el cielo ni con la vida eterna. La promesa era algo concreto y carnal y bien terrenal. Era descendencia, o sea, muchos hijos, le prometió eso Dios a Abraham, muchos hijos, una descendencia incontable, nos decía Andrea, con las estrellas del cielo, y tierra. Tierra era una tierra concreta, como hoy tienen los judíos allá en Palestina o en Israel, ¿no es cierto? Una tierra y descendencia, esa era la promesa. Tan dorada. Esa era la promesa concreta que le había prometido. Si saltamos 1800 años, acá me pide alguien que la admita. Admitir, bueno. Si saltamos 1800 años después de Abraham, los judíos, la época de los judíos, bueno, para la época de los judíos, la promesa, ¿cómo era experimentada? ¿Quién la hacía? Sí, también, ya la hacía un Dios único, ya en la época de Jesús ellos creían en un Dios único, que era el único sobre todo el universo. Ellos ya tenían seguridad absoluta de que no había varios dioses. Por más que los romanos tenían los suyos, los griegos los de ellos, no, ellos sabían que había un Dios único, verdadero, pero la promesa ya no estaba expectante ni de la descendencia, porque eran un montón. De la época de Jesús había judíos, muchos judíos, no eran pocos, y estaban extendidos por varias zonas, no solo en la Palestina, sino estaban extendidas por todo Medio Oriente. Bueno, y tierra, ya la tierra no porque ellos tenían la tierra, estaban bajo el dominio de los romanos, pero tenían tierra. ¿Saben cuál era el centro de la promesa para la época de los judíos? El Mesías. Ahí aparece el Mesías. O sea, la gran promesa que Dios
les prometía a los judíos con los que se crió Jesús. Este es el ambiente donde se crió Jesús. Se crió en un ambiente donde la gran promesa no era ni tierra ni descendencia, era un liberador, y fundamentalmente un liberador de los romanos, que era el imperio que los estaba sojuzgando, ¿no? A los que le tenían que pagar tributo. Entonces miren cómo saltamos de un Dios poderoso, verdadero, protector, entre un concierto de dioses, a la afirmación de un único Dios, ¿eh? Y pasamos de la promesa de la descendencia, hijos e hijas, y tierra, pasamos a la promesa de un Mesías. Me pregunto entonces, ¿quién habrá hecho la promesa en la experiencia humana de Jesús, digo, ¿no? Esto es difícil responderlo porque digo, bueno, Jesús es Dios, entonces Él que se promete a sí mismo, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuál habrá sido la experiencia humana de Jesús respecto a Dios? ¿Cómo fue su descubrimiento desde su humanidad de su divinidad? Esto a mí me parece maravilloso. ¿Cómo habrá sido esta experiencia de Jesús, el descubrirse Dios? Y no solo el descubrirse Dios, frente a este Dios que él lo llamaba Padre, Padre. Me pregunto yo, ¿cómo habrá sido este Dios que conoció Jesús, conociéndose a sí mismo y en él al Padre? ¿Tendría las mismas características o los mismos rasgos que el Dios de Abraham? ¿Tendría los mismos rasgos que el Dios en el que creían los judíos que esperaban un Mesías liberador? ¿Cómo era este Dios? Bueno, obviamente si ustedes tienen la expectativa de que en este encuentro respondamos a esto, yo les tengo que decir que lamento mucho, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Yo les voy a hacer una propuesta, les voy a hacer esta propuesta. Total, nos quedan muy poquitos minutos de este Zoom, retomamos en el siguiente unos minutitos más, pero la propuesta que yo les voy a hacer es que de acá a 15 días, que tenemos el encuentro ahora con Moisés, nos vamos de nuevo para atrás con Moisés, yo diría, no digo los 4, pero si podemos leer un evangelio, si pudiéramos leer un evangelio, un solo evangelio, ¿no? Enterito, yo lo leería enterito, si no son tan largos. Ir rastreando a lo largo de el que más te guste. Si a vos te gusta Lucas, Lucas. Si te gusta Mateo, Mateo. Un evangelio. Si vas leyendo, hacelo como oración, puede ser 15 días para leer el evangelio. Ir rastreando en el evangelio que vos elegís. ¿Quién hace la promesa? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es este Dios que promete? El Dios que nos muestra Jesús, ¿eh? El Dios que nos muestra Jesús. ¿Cómo es este Dios que nos muestra Jesús? ¿Y qué nos promete? En cualquiera de los 4 lo vas a encontrar eso. ¿Quién es este Dios que hace la promesa? ¿Qué promete? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué promete? Bueno, yo creo que es una propuesta interesante. Yo la hago también, porque no van a creer que yo tengo la respuesta clarita. Yo lo investigué por un lado, pero les propongo hacerlo cada uno con un evangelio, Bueno, saltemos a la siguiente. Acá me quedo, no voy a la pantalla completa porque si no se me hace un lío. A la fe, vamos a la fe. ¿En qué consiste la fe de Abraham, de esta promesa que le hizo Dios? ¿Qué es la fe? Bueno, la verdad que este Abraham fue un capo, ¿no? O sea, nos dio el primer, yo qué sé, sería la primera definición conceptual, profunda y teológica de fe la tenemos con Abraham, ¿no? Entonces podemos decir que la fe para Abraham era una confianza y una fidelidad extremas en quien provee y proveerá. ¿Por qué le creyó Abraham a Dios? Porque era un Dios protector que le proveía y también le prometía que le iba a proveer en el futuro. Acordémonos que lo que les prometió Dios era descendencia, muchos hijos y tierra. Entonces la fe para Abraham era una confianza y fidelidad en quien provee y proveerá, aún no conociéndolo. Porque Abraham no lo conocía a Dios, recién empezaba la experiencia esta de conocer a Dios, recién lo conoció. Pero bueno, fue tan impactante esa experiencia que le tuvo una confianza y una fidelidad extrema, aún más allá de las personas que él amaba, como su hijo Isaac. Eso no lo llegamos a ver la vez pasada, pero esa escena de Isaac es maravillosa. O sea, llega a exponerse a entregarle la vida de su hijo a Dios
sabiendo que justo Dios le dijo que le iba a dar muchos hijos. Es una locura. Mirá que yo te voy a dar un montón de descendencia. Si al primer hijo legítimo, el que iba a tener de su esposa Sara, le pide su vida. Es una locura. Y aún así él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía una confianza ciega, una fidelidad ciega. Bueno, si saltamos 1800 años, a los judíos de los que aprendió Jesús, Jesús aprendió la fe, esta fe humana, en su experiencia humana, de los judíos de su época. ¿Qué era la fe para los judíos de su época? ¿Qué era la fe? Bueno, digan que todavía nos falta pasar por Moisés, ¿no? Lo vamos a ver en 15 días. Pero la fe para los judíos de la época era una fidelidad extrema, pero no tanto a Dios, sino a la ley de Dios, a la ley. Para los judíos de la época de Jesús era sustancial cumplir con la ley de Dios, porque si cumplís con la ley, vas a tener los favores de Dios. Si no cumplís con la ley, no vas a tener los favores de Dios. Y en cumplir la ley, para la época de Jesús, los judíos de la época de Jesús, radicaba que el Mesías viniera. O sea, si los judíos, por eso los fariseos eran tan hinchas con esto de cumplir la ley, era gente muy devota, muy piadosa. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que si no eran fieles al cumplimiento de la ley, ya lo habían experimentado con todas las épocas que tuvieron de destierro, bueno, de pérdida de su tierra, ya habían experimentado que el que es infiel no obtiene los beneficios de Dios. Entonces, para que venga el Mesías es necesario estrictamente cumplir con la ley. Después veremos con Andrea a ver de qué se trata esto de la ley, ¿no? Bueno, esta es la fe para los judíos de la época de Jesús. Ser fiel a la ley más que al Señor, a la ley. Bueno, acá me vuelvo a preguntar, para Jesús, ¿qué sería la fe? Nos estamos metidos en un terreno embarroso porque, bueno, desde la teología dogmática no se dice que Jesús tenga fe porque Él es Dios y no necesita fe. Pero bueno, desde la experiencia humana sí, decimos, Él tuvo que ir creciendo en este conocimiento de Dios y en este crecer en ese conocimiento de Dios descubre que Él es Dios, ¿no? Entonces, me pregunto, Jesús, ¿a quién habrá sido fiel? Esta fidelidad que los judíos tenían tan estrictamente a la ley, piensen a la ley, pienso en el sábado, pienso en todas las leyes rituales de purificación. ¿A quién sería fiel Jesús? ¿También habrá sido tan fiel estrictamente a la ley que proponían los judíos de la época de Jesús? Eso les propongo también en la lectura del Evangelio que elijan rastrear, bueno, la promesa, cómo es este Dios que promete, y ahora también rastrear cuál eran las fidelidades de Jesús, a quién era fiel Jesús, y cómo concretó esa fidelidad en su vida cotidiana, en estos 3 añitos que conocemos de la vida de Jesús. Entonces acá tenemos la fe, miren, la fe de Abraham, saltamos a la fe de los judíos, que está ligada estrictamente a la ley, y la pregunta que me queda pendiente es cómo era la fe de Jesús. ¿Fidelidad a quién? Y si se ajustó tan estrictamente a esta ley o no, para sondear a ver cómo es la fe, porque recordemos que nuestro modelo es Jesús. Él es por antonomasia nuestro modelo. Si nosotros sabemos a quién le era fiel Él y cómo le era fiel, bueno, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero tener esa fe, quiero copiarle la fe. A Abraham se la copio, porque la verdad que la fe de Abraham fue maravillosa. Pero insisto que la fe de Abraham fue una fe muy incipiente, de una persona todavía, o Dios, o un ser desconocido para él todavía. En cambio Jesús, el mismo Hijo de Dios, vivo, hecho hombre, bueno, quiero aprender la fe de Jesús. Bueno, esa es la fe. Ahora saltemos a la alianza. Miren, saltamos a la alianza. La alianza es un pacto, es como un contrato, un pacto, ¿no? ¿Y en qué consiste esta alianza que hizo Dios con Abraham? Bueno, él le dijo, yo te prometo descendencia y tierra, pero a cambio de, Dios le pidió un cambio, o sea, hubo un pacto, hubo un contrato, o sea, para que ellos fueran poseedores de estos hijos incontables como las estrellas del cielo, y para obtener la tierra, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer?
circuncidar a todos los varones, a todos, incluso a los esclavos, a los forasteros que querían vivir con ellos, haciéndose judíos, había que circuncidarse. O sea, si vos no te circuncidás, no entras en esta alianza. Al contrario, el que no acepta la circuncisión es expulsado, es maldecido, no es bendecido, es fuerte esto, pero así era este Dios de Abraham. El Dios de Abraham era un Dios que bendecía al que se circuncidaba y le prometía descendencia y tierra, y al que no, no lo bendecía. Son fuertes los textos de este Génesis, ¿no? Entonces la alianza de la época de Abraham estaba centrada en los bienes, en la descendencia, pero a través de la circuncisión de los varones, si no, Dios no bendice. Y si saltamos 1800 años a los judíos, ¿cómo sería la alianza en la época de los judíos? Habíamos quedado con el tema de la alianza. ¿Se acuerdan que era esta corriente teológica sacerdotal, la llaman los biblistas, ¿no? Que también está mechada ahí en estos capítulos del Génesis. Pero ellos enfatizan el tema del pacto que Dios hizo con el pueblo. En la época de Abraham, el pacto tenía prescripciones absolutamente precisas. Había que circuncidar a los varones. Si vos no circuncidabas a los varones, quedabas desamparado de esta bendición de Dios. Dios no te da ni tierra, no te va a dar ni tierra ni descendencia. Era así. Suena feo, pero era así. Así como está escrito y con esa dureza. Bendigo al que se circuncida y le quito mi bendición al que no lo hace. O sea, es con esa crudeza. Esa era la alianza en la época de Abraham. Acuérdense que es el momento donde nace este pueblo, donde se está gestando o naciendo este pueblo, ¿no? Bueno, saltamos 1800 años a la época de los judíos, de los que aprendió Jesús, esta figura de Abraham, ¿no? ¿Qué le enseñaron a Jesús? Bueno, que la alianza es la bendición que se obtiene por fundamentalmente la ley y la pertenencia al pueblo. O sea, que si vos querías ser merecedor de esta gran promesa que es el Mesías que nos iba a liberar de los romanos, de todos los opresores, de todos los enemigos, para que podamos vivir en paz con nuestra descendencia y en nuestra tierra, teníamos que ajustarnos y adecuarnos a la ley, Esto es un tema que es la ley, pero a la ley. Las prescripciones de la ley eran lo fundamental. O sea que Dios, de esto dependía que mandara el Mesías. De esto dependía que mandara el Mesías. Por eso es que los fariseos, esto es muy interesante, observa, nosotros a veces, no sé, por una formación sesgada, es como que le tenemos bronca a los fariseos, hasta lo tomamos como insulto, le decimos a una persona que es un fariseo. Y justo el fariseo era una persona absolutamente observante, creyente, sería como uno de nosotros que, no sé, que no queremos faltar a misa, rezar el rosario todos los días, o sea, era gente muy devota, muy observante. Lo que pasa es que tenían metido, acuñado en la cabeza y en el corazón, que sí o sí, de su observancia a la ley y a las prescripciones de la ley, de su observancia, dependía que Dios mandara el Mesías. O sea, si no eran observantes, ellos ya lo habían experimentado siglos atrás. Miren que varias veces a los judíos pobres les pasaron por encima varios imperios. Cada vez que un imperio los sojuzgaba, los echaba de su sitio, les mataba a los varones y todo, venía un profeta, lo vamos a ver después más adelante con Andrea, eso, pero venía un profeta a decirle, bueno, no es Dios que nos abandonó, somos nosotros que cometimos un pecado. O sea, ¿cuál fue el pecado? Dejamos de ser fiel a la alianza, nos apartamos de la promesa que Dios nos hizo, nos apartamos, entonces Dios no es que nos castiga, nos deja nuestra suerte. Y los fariseos tenían esta fe tan arraigada, una fe genuina, judía, bíblica, de la Torá, la tenían tan metida en sus huesos que eran estrictamente fieles a la ley, porque de esa fidelidad a la ley dependía que Dios les mandara el liberador. Esto es genial, la verdad, teológicamente esta dinámica es maravillosa. No le salió, miren que no le salió. Los judíos en el año 70, Roma arrasó con el templo, arrasó con todo, desapareció el pueblo judío. No los judíos siguieron vivos desparramados por todo el mundo, pero desde el año 70 de nuestra era dejó de existir. Esta promesa de Abraham, descendencia y tierra, desapareció en el 70. Los hijos no, estaban los judíos desparramados por todo el mundo, pero la tierra fue arrasada, aniquilada.
hasta ahora, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que las Naciones Unidas se juntaron y como, bueno, para indemnizarlos por toda esta persecución de Hitler, le dijeron, bueno, les damos este cachito de Palestina. Pero fíjense, estuvieron 2000 años sin pueblo. ¿Qué habrán pensado los judíos, no? Mirá que prueba su fe. Y ellos tienen la noción que fue por culpa de ellos, no es que Dios los abandonó, fue porque ellos fueron infieles. Por eso los fariseos, qué gente tan comprometida, ¿no? Pero, a mi juicio, el problema que tenían los fariseos es que más que estar centrados en Dios, que por eso me replanteo cómo era el Dios que descubrió Jesús, de estos judíos que le hablaron de Dios. Jesús hizo como una vuelta de rosca, no una, miles vueltas de rosca más sobre la concepción de quién era Dios, ¿no? Entonces los judíos y los fariseos y los observantes dependían de la ley, porque cumpliendo la ley iban a recibir la bendición que era el Mesías. Saltemos ahora a Jesús. Me pregunto yo, ¿qué bendiciones nos asegura Jesús? Cuando leas el Evangelio, ahora te repito después estas preguntas para que te queden anotadas, ¿no? Pero me pregunto, cuando lees el Evangelio que elijas, ¿qué bendiciones a lo largo de ese Evangelio descubriste que nos aseguró Jesús, que nos dio Jesús? Y esta pregunta es más importante. ¿Para qué nos da esa bendición Jesús? O sea, ¿Jesús nos bendijo de alguna manera? ¿Nos hizo alguna promesa Jesús? Bueno, ¿para qué nos hizo promesas? ¿En qué consistieron? ¿Y para qué nos prometió? ¿Y nos bendijo Jesús? ¿Para qué nos bendijo Jesús? Yo soy de la época que fuimos criados para la santidad, yo quiero ser santo, quiero ir al cielo, ¿no? Eso, tengo una visión muy mía, yo quiero rezar, ir al cielo, ser santo, santo y santo, pero cuando leamos el Evangelio les propongo, veamos a ver cómo es la santidad que nos propone Jesús, cómo es el Dios que descubrió Jesús y que nos enseñó y que después por eso lo matan, porque descubrió cosas que a los judíos no les gustaron nada, cómo eran las promesas que nos hizo Jesús. ¿Y para qué nos hizo esas promesas? Ustedes me van a matar porque hoy tendría que responder estas cosas, no respondo ninguna. Yo lo dejo para que lo reflexionemos, ¿no? Juntos, lo recemos juntos y bueno, lo vamos explorando juntos, ¿no? Esto. Bueno, hicimos un recorrido así rapidito de la promesa, la fe y la alianza en la época de Abraham, que era muy escueta, muy incipiente. En la época de los judíos, centrado en la ley, y en Jesús, que lo dejo como interrogante. Lo dejo como un interrogante porque la verdad que no. Hay que explorarlo en el Evangelio, en los Evangelios, uno de ellos, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué viene ahora? Esto lo vamos a dejar. Acá les doy las preguntas. Lo vamos a centrar en las preguntas. Entonces, ¿quién fue Jesús para los primeros cristianos y quién es para nosotros? Les dejo estas 6 preguntas para que exploremos, ¿Qué promesas hizo Jesús? ¿Qué esperamos nosotros de estas promesas que nos hizo Jesús? Esto está en los evangelios, nada más hay que encontrarlo, ¿no? ¿Qué promesas nos hizo? ¿Qué esperamos nosotros? Esa es la primera. Esto en torno a la promesa, ¿no? ¿Cómo y quién es Dios mostrado por Jesús? ¿Cómo es Dios? Esto Jesús revolucionó. El Dios de Abraham, era perdón, Dios hay uno solo, estamos de acuerdo. El problema es que no todos percibimos a ese único Dios de la misma manera a lo largo de nuestra vida. Mucho menos un pueblo que tiene como más de 4000 años. O sea, a medida que pasan 10 años, 100 años, 200 años, los judíos van descubriendo facetas de Dios que no tenían antes. Y los cristianos vamos descubriendo facetas de Dios que no tenían antes. El Dios, este Dios yavista, antropomórfico, que se enojaba, era colérico, mandaba asesinar personas. Pensemos esto, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, era un Dios que mandaba asesinar personas. Y hasta personas buenas, gente que juntaba leños en día sábado. Bueno, eso lo veremos después, el sábado con la ley. Pero era un Dios que
le mandaba a Moisés que le quite la vida a alguien. Piensen ustedes, es terrible. Yo lo digo, no, no puede, eso no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. ¿Me explico? Ahora, ¿qué? ¿Dios cambió? No, Dios no cambió. Lo que vamos cambiando somos nosotros, de nuestra dureza de corazón. O sea, la Biblia es todo un acompañamiento, no sé, como de 1000 años de escritura que va acompañando el crecimiento de nuestra fe. Y Jesús les mostró a sus discípulos y fundamentalmente a los sacerdotes de su época un rostro de Dios que no conocían y que no aceptaron, y por lo cual lo mandaron a matar. No aceptaron este Dios que mostraba Jesús, no aceptaron. Por eso esta pregunta es, ¿cómo era Dios? A ver, ¿cómo era Dios el de Jesús? El que aparece en ese evangelio que vos elijas leer, ¿cómo es y quién es este Dios mostrado por Jesús? Estas dos primeras preguntas tienen que ver con la promesa, con este Abraham de la corriente yavista, ¿no? Bueno, vamos a la tercera y cuarta, que tiene que ver con la fe. Te pregunto, a ver, bueno, uno podría ir al Catecismo de la Iglesia Católica, al Google, y ver la definición de fe, pero en realidad, ¿qué es la fe? Para uno podría preguntarse, pero ¿qué es la fe para Jesús? Hay muchos pasajes del Evangelio, cualquiera de los 4, que nos habla de qué es la fe, pero para Jesús, para Jesús. Yo siempre tuve la idea de pensar que de mi fe dependían las bendiciones de Dios sobre mi vida. De hecho, así me lo han enseñado. Hasta a veces se me escapa y se lo enseño a mis hijos. O sea que la fe es condición para que Dios obre en mi vida. Si no tengo fe, Dios no va a obrar en mi vida. Y sin embargo voy al Evangelio y me descubro nada que ver. Dios hizo milagro con gente que no tenía fe, que no creía en Él, y es más, que era enemiga de Jesús. Y los curó igual. Pienso en el endemoniado nomás. El primer milagrito que hizo en Marcos, un endemoniado que no creía en Jesús, enemigo de Jesús, lo cura prepo, le saca el espíritu inmundo. La fe no es condición de la bendición de Dios. Qué interesante. O sea, no me meto acá, pero los invito a que nos metamos en estos 15 días a ver, descubramos cómo es la fe que nos propone Jesús. ¿Cómo es la fe? ¿Y cómo es este Dios con el que yo consolido esta confianza extrema? Bueno, la tercera y la cuarta. ¿Qué es la fe para Jesús y cómo es nuestra fe? Preguntémonos, ¿cómo es nuestra fe? De hecho, no sé ustedes, pero yo en algún momento seguí algunos programas de tele o de radio, años atrás de radio, de iglesias pentecostales. ¿Vieron los pastores estos pentecostales? ¡Uy, es un berretín con esto! Si vos cumplís con el diezmo, es bien abrámico esto, ¿no? Cumplís con el diezmo, tenés fe, crees, Dios te va a bendecir en el trabajo, en la esposa, en el esposo. Esa es una relación, es un pacto casi comercial. Yo hago mi parte y Dios hace la de él. ¿Por qué Dios no hizo la de él? Porque vos sos pecador, porque vos sos infiel. Empezá a pagar el diezmo, empezá a ofrendar, hacé lo tuyo, tenés fe, creé, rezá, se cumple. Y después yo cuando me metí en la UEAN, en esto que estoy en la Unión Enfermo y Anciano Misionero, empecé a conocer alguna vida de santos, y yo dije, los santos eran todos pecadores. Digo, pienso, Teresita de Lisieux, el niño Jesús, digo, se muere jovencita de tuberculosis, ¿qué santa? Digo, ¿cómo va a ser santa si se muere de tuberculosis? Dios no la bendijo. Y entro en contradicción. Entonces, ¿cómo era la fe de Teresita? No tenía fe Teresita. No era pura, no era entregada, no era virtuosa. Y sin embargo se murió de tuberculosis. Por eso digo, es interesante. Acá mi propuesta, y con Andrea, no es quedarnos ni anclarnos con lo que recibimos de chicos, ni contradecir, ni echar por tierra lo que ahora uno razona. Es tratar de repensar nuestra fe, pero como adultos, como personas mayores. Pablo decía, de niño cuando era niño, ahora que soy adulto, pienso en las cosas como adulto. Entonces, replantear nuestra fe para poder conocer mejor a Jesús y para poder amarlo más y comprometernos más con su evangelio. Esa es nuestra intención, ¿no? Bueno, entonces, ya lo paso por alto. Estas dos preguntitas son, ¿qué es la fe para Jesús? ¿Cómo es nuestra fe? Hay que encontrarlo en uno de los evangelios. Cualquiera que leas, mira que te responde todo esto, Y las dos últimas, las 5 y las 6, de esta corriente sacerdotal, decía yo, ¿no? Esta corriente sacerdotal que hace
mucho énfasis en lo contractual, en lo litúrgico. Cuando me decían que el obispo estaba dando una charla de liturgia, yo digo, bueno, es de la corriente sacerdotal. Los sacerdotes enfatizaban la liturgia, las acciones sagradas, sacras, y la alianza, la alianza. Bueno, acá está la alianza. Entonces la pregunta 5, ¿cuál es la alianza del Evangelio? O sea, en Abraham dijimos que la alianza era la circuncisión, ¿no? Vos te circuncidás a los varones y te va a dar hijos y tierra. Esa era la alianza. De la época de los judíos, saltamos Moisés y todo porque lo vemos después, pero voy a los judíos y ¿cuál era la alianza? Estaba centrada en el cumplimiento de la ley. Cumplir la ley para que venga el Mesías. Ahora pregunto yo, si leo el Evangelio, ¿hay alguna alianza que hizo Jesús con nosotros? ¿O repitió la misma alianza de la Pascua de Moisés? ¿Hizo la misma Pascua de Moisés? ¿Hizo lo mismo? Va, al menos cuando yo leo ahí la última cena, el Cordero Pascual no aparece. Sí, aparece que dice, preparen el Cordero Pascual, pero ni lo menciona. No sé cuál fue la alianza que hizo Jesús con nosotros. ¿Reeditó la alianza de Abraham? ¿Nos prometió tierra e hijos? Sonaron los curas o los consagrados que no tienen hijos. ¿Esa es la alianza de Abraham? ¿Es la alianza de la época de los judíos? ¿Necesitamos un Salvador? Y Jesús, ¿quién es entonces? Por eso les pregunto, cuando leamos el Evangelio, ¿cuál es la alianza que hizo una alianza Jesús con nosotros? Pero bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Eso me interesa a mí como cristiano adulto, rever cuál es la alianza que hizo Jesús con nosotros. Y la última, ¿qué bendiciones nos asegura Jesús? Pero fundamentalmente la pregunta es, no solo qué bendiciones nos asegura Jesús. Jesús nos prometió varias cositas lindas, pero el tema es, ¿para qué nos asegura esas bendiciones? ¿Para qué? Yo de chiquito siempre pensaba que sí, me las daba para que yo vaya al cielo. Que está bien, eso también es cierto, ¿no? Pero las bendiciones que nos da Jesús es para que yo me salve. Para eso nos dio las bendiciones Jesús. Releamos el Evangelio, a ver, descubramos, cuando Él dio alguna bendición o prometió algo a los discípulos, ¿para qué les prometió eso? ¿Para que ellos se vayan contentitos al cielo o para no sé qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué Él selló esa alianza y para qué le prometió las bondades que les prometió? Que nos prometió. Bueno, yo diría que podemos ya, es como darle el cierre, porque la idea, acuérdense ustedes, es intercalar cada 15 días, ir del antiguo al nuevo, y del nuevo a nosotros. Entonces, bueno, empezamos con Abraham, todo muy por arriba, porque otra cosa no se puede hacer, pero bueno, de Abraham saltamos a Jesús, con interrogantes. Yo lo llené de interrogantes hoy. Ahora vamos a ir atrás de nuevo, porque nos faltan varios elementos. Estos tres ejes de la promesa, la fe y la alianza, también se replican en Moisés, ¿eh? Se replican, entonces, pero con Moisés cambian. Hay otra, aparece la ley, que con Abraham no estaba, bueno, aparecen otros elementos, ¿no? Entonces, volvemos atrás ahora con Moisés, y de lo que veamos con Moisés, con Andrea, volvemos a Jesús. No sé si con preguntas también, o capaz que profundizamos en alguna, ¿no? Después volvemos a la tierra, cuando ellos ya son poseedores de... Muy poquitos años tuvieron esta promesa de Abraham de tener tierra, muy poquito. Enseguida se empezaron a pelear los hijos de los hijos, David, el hijo y el nieto, ya rompieron todo. Volvemos a esa tierra unida, a la época de David, o de no sé cuál tomaremos de la conquista de la tierra. Volvemos a Jesús. Después volvemos a toda una etapa de los judíos pobres que fueron perseguidos por los asirios, por todos, no sé, por los babilónicos. Después, todos lo persiguieron, y la época de los profetas. Y volvemos a Jesús. Y después vemos cómo terminamos, Andrea. No sé en qué lío nos vamos a meter. Esperemos que no terminemos solos. No. Bueno. Bueno, yo diría, para respetar los tiempos, más o menos acá le podemos dar un cierre, ¿no? No sé si les queda alguna cuestión, alguna duda, algo que quieran preguntar, o supongo que Dolores tendrá alguna oración para terminar y todo eso, ¿no? Bueno, Dolores, cuando vos quieras. Bueno, hoy vamos a hacer una oración
de la palabra de Dios del cardenal Carlo Martini, donde nos invita a dar gracias en torno a esta unión a través de la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más. En tu presencia nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la recibamos en todo lo que Él nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz que no te resistamos, que la palabra penetre en nosotros como una espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva a otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Está bien, son las 9:30. Bueno, bien. Bueno, Andrea. Gracias, Alfredo. Dale. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a María Paz que nos hace el aguante. Y bueno, gracias a los participantes. Lamentamos que no hayan podido volver a entrar estas dos personas, Mayel y Katy, pero bueno, ya les estaremos enviando también el videíto de esta charla a la brevedad. Dale, bueno, un abrazo grande. Bueno, Gracias. A todas, a todos. Bendiciones. Chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Queridos hermanos, después de nuestro encuentro, de este día, que el Señor nos habló a través de este estudio bíblico, nuestros corazones se inflaman de la gracia de Dios, conociéndolo mejor, conociendo la historia de nuestra salvación, para que podamos ser discípulos de Jesús, profetas del Señor que anuncien las maravillas de Dios, la buena noticia. Que nos bendiga a todos nosotros, que Dios bendiga a los disertantes, que se han preparado tan bien y lo han hecho con tanto amor. Que todo esto, lo que hemos aprendido hoy, lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria, nos acompañe en este peregrinar al encuentro de Jesús a través de su palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes, sus familiares y amigos y permanezca para siempre.